Fede Cámaras Radio presenta Mesa de Análisis. Sean todos bienvenidos a una edición de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Mi nombre es Aaron Olmos, soy economista, docente investigador, locutor certificado por la UCB número 36940. Y bueno, pues vamos a recordarles, llegamos a ustedes gracias a la coordinación general de Yubiri Quintero, la jefatura de producción de Yaya Anduesa, en la coordinación Sue Rodríguez, en la producción de este programa Rafael Suárez, en la jefatura técnica Luis García y en el control técnico Alex Orozco. Recuerden las redes sociales de Fede Cámaras Radio, @FedeRadioB. Nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter. Mis redes sociales pueden ubicar como @AaronOlmos, Aaron con doble A, en Twitter y @AaronOlmos1 en Instagram. Recuerden siempre descargar el aplicativo para smartphone, para iOS y para Android de Fede Cámaras Radio y tengan acceso a la mejor programación de la digital de economía y negocios. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante y tiene que ver con esta previsión de riesgo que el profesor Steve Hanke, a través de una data de Visual Capitalist, que recientemente está disponible pues para todos nosotros, hablaba sobre la previsión de riesgo de El Salvador y de Argentina, pero principalmente el caso de El Salvador, puntualizando el uso de criptoactivo Bitcoin como legal tender, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito sobre eso, qué tanto está pasando pues allí en términos de las finanzas públicas y cómo de alguna manera esto puede ser algo riesgoso ciertamente para los países, así que bueno, vamos a la pausa y a partir del próximo bloque comenzamos a desarrollar nuestra estructura de contenido del programa de hoy, así que bueno, no se despeguen y ya venimos con más. Una mirada a la economía mundial. Mesa de Análisis en Fede Cámaras Radio, la digital en economía y negocios. Y estamos de vuelta en Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Y bueno, ya en este bloque vamos a comenzar a compartir las principales noticias del mundo de los criptoactivos, fintech, blockchain, NFT, de la mano de los portales de Criptonoticias, BinCrypto en español y Cripto Tendencias, ¿no? Comenzando en este caso por Criptotendencias, ¿no? Y fíjense ustedes que aquí hay una noticia de Denis González que nos dice lo siguiente: Polygon formará parte del programa Disney Accelerator, enfocado a tecnologías como los NFT, inteligencia artificial y realidad aumentada. Fíjense que esto es interesante porque, bueno, Polygon, como siempre lo reseñamos en nuestra lectura de las principales plataformas que están haciendo cadenas de bloques para contratos inteligentes y sobre las cuales se están construyendo NFT. Polygon es una de ellas, ¿no? ¿Qué nos dice la noticia o la nota de Denis González? Nos dice lo siguiente: Polygon es una solución blockchain de segunda capa dedicada al escalado de Ethereum. Está ingresando como una de las compañías que formarán parte del Disney Accelerator 2022, impulsado por Walt Disney Company, un programa de desarrollo empresarial dedicado a empresas innovadoras. Hasta el momento Polygon se ha posicionado como una plataforma de escalado importante para la red de Ethereum, siendo una cadena lateral, en la capa 2, guiada por el potencial de la tecnología conocimiento cero. De esta manera, Polygon se convierte en una de las 6 compañías que en total formarán parte del programa de aceleración de Disney, el cual brinda múltiples incentivos y beneficios para estas empresas, como capital de inversión, asesorías y mentorías, con expertos vinculados a tecnologías y el área de entretenimiento de Disney, ¿no? Fíjense qué interesante esto porque es una de las empresas que también está desarrollando espacios para los NFT, ¿no? Hay un potencial tremendo, sobre todo con Disney y las franquicias de las cuales es dueña, sobre las posibilidades de crear sobre cadenas de bloque NFT de cada una de estas colecciones, ¿no? Sería bastante interesante ver qué puede llegar a pasar allí, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora a BinCrypto en español. BinCrypto en español. Tenemos acá entonces la siguiente noticia, ¿no? Tiene que ver con los mercados.
nos dice: Bitcoin experimenta ruptura por encima de la línea de resistencia de 106 días. Y recordemos que en el análisis técnico, para entender pues la tendencia de precios de los activos, en este caso los criptoactivos, tenemos un soporte y una resistencia, que son el soporte pues abajo, ese precio del cual se puede tocar 1, 2, 3 veces, y la resistencia hacia arriba, ese precio del cual de manera lateral pudiese no pasar, ¿no? El Bitcoin en este caso. ¿Qué nos dice la nota? Nos dice: Bitcoin ha superado una línea de resistencia descendente, en este caso, que había estado vigente durante 3 meses. Parece estar intentando validar el nivel como soporte, validando la ruptura en el proceso. Bitcoin había estado operando por debajo de una línea descendente desde principios de abril. El movimiento a la baja condujo a un mínimo a largo plazo de $17,622 a 18 de junio de este año. El precio se ha estado moviendo lateralmente desde entonces, pero finalmente logró superar esta línea. 18 de julio es la fecha correcta, el día de ayer. La ruptura también coincidió con una recuperación del área de resistencia horizontal en $20,700. A diferencia del gráfico diario, el gráfico de 6 horas ofrece una perspectiva mixta. Recuerden que cuando hacen análisis técnico, la frecuencia que ustedes utilicen para hacer sus análisis, si es de 6 horas, 12 horas, 24 horas, que es un día, 5 días, una semana, todo esto va a tener un efecto sobre la información que se les muestra, ¿no? Importante el hecho de ver esto. Bitcoin cotiza dentro de un canal paralelo ascendente y dichos canales suelen contener movimientos correctivos, por lo que sería probable una eventual ruptura del mismo. Lo que estamos viendo es quizás ya la respuesta del criptoactivo en una visión de frecuencia un poco más cercana, de 6 horas, en términos de una posible recuperación en los actuales momentos, ¿no? Aunque bueno, muchos analistas técnicos de criptoactivos y de activos en general, pero no visualizan todavía una recuperación completa de Bitcoin en las próximas semanas, ¿no? Un poco lo que habíamos visto en los últimos meses, ¿no? Bueno, vamos a ver esta otra noticia. Tiene que ver con Celsius Network. Ustedes recuerdan que se declaró en quiebra y de hecho esta situación bajista está limpiando el mercado, ¿no? Fíjense ustedes, Celsius Network inicia reestructuración y construirá una nueva instalación de minería de Bitcoin. Celsius Network recibió aprobación para construir una nueva instalación de minería de Bitcoin, ya que sus planes para reestructurar financieramente el negocio se han desplegado. La empresa está comenzando un nuevo viaje y será monitoreado de cerca. Celsius Network ha dado pasos adelante en sus planes para ejecutar su reestructuración financiera, según documentos recientes que han publicado, y una de sus estrategias claves en este plan es la minería de Bitcoin, ya que la compañía planea gastar $3.7 millones para construir una nueva instalación. Recuerden que muchas de estas empresas han sido afectadas, las que no necesariamente tienen fortaleza a nivel de su modelo de negocio. Esta ha sido afectada por este invierno cripto y simple y llanamente pues muchas de ellas han comenzado a salir, a replantearse, a reestructurarse, y eso es importante recordarlo, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora con criptonoticias, y en criptonoticias vamos a ver esta noticia que tiene que ver con un café en Medellín, que es un café temático, pues ahora vinculado con el tema Bitcoin, ¿no? Así como en Venezuela tenemos Bitcoin Café Venezuela, en Colombia pareciera, bueno, ya en Medellín, este modelo de negocio pareciera que está llamando la atención. Y la nota nos dice lo siguiente: el café colombiano tiene sabor a Bitcoin en este lugar de Medellín. Y los espacios para los bitcoiners siguen ganando terreno en América Latina. En la ciudad de Medellín, al noroccidente de Colombia, se encuentra Mind Café, una cafetería donde se puede pagar con Bitcoin, con Ether, Solana, entre otras, ¿no? Tal como asegura en su sitio web, se trata del primer establecimiento en Colombia, Medellín, que ofrece este tipo de servicio con criptoactivos. Además de bebidas, también presenta una variada propuesta gastronómica, ¿no? El local está ubicado en el sector de Provenza. Surgió luego de que su fundador Daniel Aguiar viajara a la ciudad de Nueva York, donde pudo evidenciar cómo los corredores de bolsa de Wall Street tenían sitios de encuentro para conversar sobre lo sucedido en su mercado, y esto lo inspiró
para crear este mercado, ¿no? La propuesta tiene una propuesta educativa y básicamente va más allá solamente de vidas, ¿no? También integraron dentro del establecimiento espacios para capacitar y explicar de qué va Bitcoin y todos estos elementos, ¿no? El creador dice lo siguiente, ¿no? Aquí entre comillas, nos ha ido muy bien. Ha venido mucha gente que no solo toma café, sino que también conoce a otra gente para aprender sobre el mundo de los criptoactivos gracias a las charlas de estos eventos. Es importante recordar que estos espacios se están creando y que, bueno, pues pueden ser espacios particulares, ¿no? O con negocios, la idea de negocio. Pueden ser espacios académicos, pueden ser espacios virtuales. Hay personas que yo conozco que quincenalmente, mensualmente o semanalmente se reúnen para discutir temas vinculados a un libro en especial, por ejemplo, como un círculo de lectura, club de lectura, ¿no? Y es interesante porque estos espacios tienen que darse para que las personas puedan educarse mucho más sobre lo que realmente es el tema de los criptoactivos y lo que no es, ¿sí? Por sobre todas estas ofertas engañosas que vemos por allí. Bueno, entonces hasta acá dejamos las noticias, vamos a la pausa, ya venimos con más de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Los ejes que mueven la economía del mundo. Mesa de Análisis en Fede Cámaras Radio. Y estamos de vuelta en Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Bueno, ya en esta parte nos corresponde hablar de los mercados, ¿no? Los principales precios de los criptoactivos, los principales precios de las colecciones de NFT, las principales plataformas sobre las cuales se construyen estas, ¿no? Y comenzamos a partir del sitio web de Coin360, que nos muestra a esta hora un mercado mayormente en verde, que abre con valores pues al alza. Los principales criptoactivos, una recuperación de Bitcoin, de Ether, del BNB, del XRP, del ADA, del USDT, que inclusive gana la paridad con el dólar, ¿no? Bitcoin para Coin360 se encuentra con una dominancia de mercado del 41%, una variación positiva en su precio del 4.44 para ganar un precio de $23.296. Ethereum, por otro lado, se encuentra en un precio de 1.571 con una variación positiva de 4.2%. Entonces es un mercado que en términos de Coin360 se abre positivo el día de hoy, ¿no? Según el sitio web CoinMarketCap, en los actuales momentos nos encontramos con 20.279 proyectos de criptomonedas, ¿no? En los actuales momentos, ¿no? Para un total de 498 exchanges. Recuerden que anteriormente eran más de 527. Hay algunos que ya han salido del mercado. Una dominancia de Bitcoin para CoinMarketCap del 42% y una dominancia de Ether para CoinMarketCap del 18%. Recuerden que en los actuales momentos Bitcoin se encuentra en el bloque 745.646, ¿sí? Cuando comenzamos en el top 10 de los criptoactivos por parte de CoinMarketCap, verificamos en la posición número 1 Bitcoin, ¿verdad? Con un precio de 23.313,57, y tanto para la última semana como para las últimas 24 horas tenemos variaciones positivas de su precio, ¿no? En la última semana casi un 17%, 16.99, y en las últimas 24 horas 4.44, con una oferta total disponible de mercado de 19.097.787 bitcoins de los 21 millones que van a circular. Y recuerden que en los actuales momentos nos encontramos en el bloque 745.646. En la posición número 2 se encuentra Ether, el token de Ethereum, 1.576 dólares con 43 céntimos. La última semana y últimas 24 horas, variaciones muy importantes de precio en recuperación, 45% y 4.53 respectivamente. Posición número 3, el USDT, el Tether, el criptoactivo estable, $1, ya recuperó su paridad, y no hay variaciones significativas en las últimas semanas y últimas 24 horas, ¿sí? USD Coin, USDC, en posición número 4, $1 también, ha recuperado su paridad. Bueno, más bien la sigue manteniendo, que la semana pasada las criptomonedas estables estaban fuera de la paridad. Sin embargo, el USD Coin sí la mantenía. En los actuales momentos sigue siendo igual. Posición número 5, BNB, token nativo de Binance, para un precio de $266
$1.65, ¿no? Una variación positiva en la última semana del 17.08% y en las últimas 24 horas de 1.69. Posición número 6, el token XRP Ripple para 0,37 centavos de dólar, variaciones positivas de 18% y 1.86 respectivamente, última semana y últimas 24 horas. El token estable de Binance, el BUSD, $1, sin variaciones significativas en los actuales momentos. En la posición número 8, se encuentra el token nativo de Cardano, ADA, con 0,50 centavos de dólar, variaciones positivas tanto en la última semana como en las últimas 24 horas del 16.88% y 3.40%. Token nativo de Solana, Sol, posición número 9. Estamos hablando de variaciones positivas última semana y últimas 24 horas, 36.84% y 11.43% respectivamente, para un precio de $46.92. Y en la posición número 10 tenemos al token de Dogecoin, 0.06 centavos de dólar, con una variación positiva de la última semana de 11.79% y 1.82% en el último día, ¿no? La variación del día de ayer. Ahora vamos a explorar los precios de las últimas 24 horas de las 5 principales colecciones de NFT. Vale decir, todas construidas sobre Ethereum. La primera colección, el Club de Yate de los Simios Aburridos, en las últimas 24 horas ha logrado un total de ventas de $2.134.877, con una variación positiva del 92.45%. Escala posiciones de la número 5 a la número 2, Sorare, construida también sobre Ethereum, $1.394.792, con una recuperación en ventas del 0.53%. En la posición número 3 aparece una nueva colección que es Art Blocks, $1.240.732. Estamos hablando de un 66.98% de recuperación en precio, ¿no? En la posición número 4 se encuentra Other Deed, $1.213.765, con una caída en las últimas 24 horas a nivel de precio del 34%. En la posición número 5 se encuentra los CryptoPunks para $1.051.406, con una variación negativa de precio de 50.47%. Recuerden que todo esto es en las últimas 24 horas. A nivel del índice global de ventas para los fan tokens y para los NFT, los fan tokens representan en las últimas 24 horas a nivel de ventas $95.315.312, con una variación negativa del 34.32% en precio. Los NFT a nivel general, listados por esta plataforma, nos hablan a nivel de índice de precios de $21.038.988, con una variación negativa en las últimas 24 horas también de 16.17%. Las principales blockchain, las 5 principales blockchain sobre las cuales se construyen los principales proyectos: posición número 1 Ethereum, posición número 2 Solana, posición número 3 BNB, posición número 4 Flow y posición número 5 Ronin. Destacan también en la posición 6 Panini, 7 PAL, 8 Polygon. Recuerden que Polygon había sido seleccionado para esta actividad con Disney, 9 Wax y 10 Avalanche. Importante ver cómo el mercado de los NFT, con sus reveses, con sus correcciones de precio, pero sigue estando presente, y los volúmenes que se siguen moviendo son bastante interesantes. Así que bueno, como siempre, desde este espacio les comentamos a todas aquellas personas interesadas en el mundo de los criptoactivos y los NFT, que no invierten nada que no conocen. Agregue ese valor, estudie, descargue los libros blancos de los proyectos que le llamen la atención, lea, discuta, busque información antes de tomar una decisión de la cual quizás se pudiese arrepentir, pero también pudiese irle bastante bien. Entonces es un tema también de agregarse valor, de estudiar y de entender, sobre todo entender eso en lo que quiere usted incursionar si le interesa el mundo de los criptoactivos. Vamos a dejarlos hasta acá. Entonces bueno, hacemos la pausa y ya en el próximo bloque comenzamos a desarrollar nuestro tema central. Recuerden que vamos a hablar de la previsión de riesgo de El Salvador y Argentina desde el punto de vista de la visión del profesor Steve Hank, en manos de estos datos de Visual Capitalist que nos hablan de estos dos países y cómo en uno se usa Bitcoin y en otro
se está comenzando a utilizar como un mecanismo de resguardo. Ya venimos. Dos visiones, un área, la economía a su alcance. Mesa de análisis en Fede Cámaras Radio. Y estamos de vuelta de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Ya en esta parte de nuestro programa vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema central. Recuerden que habíamos dicho que vamos a hablar sobre la situación de El Salvador y Argentina desde el punto de vista de su economía, en términos de lo que es la posibilidad de tener un riesgo de default, de impago, la imposibilidad que puede tener el país de hacerle frente a, a sus compromisos, ¿no? Con algunos acreedores internacionales, y todo esto de la mano de una información que el profesor Steve Hanke ha colocado en sus redes sociales, donde se verifica del sitio Visual Capitalist esta información de un listado, ¿no? de países con los mayores riesgos de default en el año 2022, ¿no? Bueno, recordemos que la economía global todavía no se ha recuperado, ¿no? Y esto de alguna manera nos los hace ver, o nos los hacen ver varios instituciones y entes multilaterales del área económica, desde el Banco de Basilea, el Banco Internacional de Pagos, pasando por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el CELA, todos estos entes multilaterales, bancos como el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, en sus respectivos informes, dan cuenta de la situación de depresión e incluso la posibilidad de recesión en algunos países, los entes multilaterales, y aquellos bancos que son de países específicos o zonas económicas dan cuenta pues del incremento de la inflación en sus zonas o países y de la situación comprometedora que está ocurriendo desde el punto de vista de las tasas de interés a nivel de sus bancos centrales para tratar de prever este aumento de precios. Sin embargo, el frenar esta situación se ha vuelto bastante complicada, y no es algo de los países más avanzados, sino también países o economías emergentes están pasando por un proceso similar, y es de lo que da cuenta esta lista que coloca el sitio de Visual Capitalist con información de Bloomberg, donde se coloca una lista de los 25 países que tienen la mayor probabilidad de riesgo de default, ¿no? Y fíjense ustedes, en la posición número 1 colocan a El Salvador, ¿no? Posición número 2 está Ghana, después está Túnez, luego está Pakistán, posición 4, Egipto, posición 5, Kenia, número 6 y 7, aparece Argentina, posición 8, Ucrania, 9, Bahrein, y posición número 10, Namibia, ¿no? Posición 11 aparece Brasil. Entonces, llama poderosamente la atención porque una situación de estas tiene que ver con el hecho de que la nación, principalmente, puede declararse una situación de impago. Mira, no puedo hacerle frente a los intereses, pues aquellas personas o empresas o gobiernos que han adquirido bonos soberanos, por ejemplo, pues no puedo hacer frente no solamente al pago de los intereses, sino inclusive más adelante, en el caso del vencimiento del instrumento, pues ni siquiera el capital. Entonces se hace complicado esto porque la situación pique y se extiende. La situación económica de nuestros países de América Latina se hace más comprometida, ¿no? Entonces, a medida que crece esta situación de conflictividad en términos económicos, la situación ruso-ucrania sigue estando presente, algunos países comienzan a verse afectados, y otros más que otros, ¿no? En el caso de El Salvador, Argentina, Turquía, que por diferentes razones son los países de mayor riesgo de default, hacen ver, como el caso del economista Steve Hanke, llegaba a decir cosas como la siguiente, ¿no? Que El Salvador se hunde como un globo de plomo. Es su opinión muy muy particular, ¿no? Steve Hanke afirma que, por ejemplo, la apuesta de haber convertido a Bitcoin como un legal tender, y recordemos algo muy importante, no es que en El Salvador la moneda de curso legal solamente es Bitcoin, sigue siendo el uso del dólar, pero se le suma el Bitcoin de aquellas personas que lo quieran emplear, ¿no? Y eso es importante destacarlo acá, ¿no? Steve Hanke dice que la apuesta de Bitcoin de Nayib Bukele ha hecho que El Salvador ocupe el puesto número 1 de los países con mayor probabilidad de incumplimiento del pago de deuda, según estos datos que muestra Visual Capitalist de la gente de Bloomberg, ¿no? Esto ocurre debido a que las reservas que almacena El Salvador en Bitcoin
bueno, pues han perdido su precio en términos de mercado de más de un 50%. Esto quiere decir que la inversión en el criptoactivo se encuentra en negativo, con una pérdida no realizada, pues eso es importante hacerlo ver. En libros hay pérdida, pero si El Salvador en manos de Bukele venden cripto, ahí sí se estaría realizando la pérdida, ¿no? Es un tema también de mercado, ¿no? Lo que pasa es que es distinto que una persona tenga esto en su portafolio o una empresa pequeña tenga esto en su portafolio, a que de repente estemos hablando de un país, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, bueno, en estos momentos, de alguna manera, El Salvador posee 2.301 Bitcoin, porque recordemos que hace unas semanas atrás el presidente Bukele hizo una compra de Bitcoin a un precio promedio de, los 2.301 se compraron en su totalidad a un precio promedio de $44.189, ¿no? Mientras tanto, en este momento el Bitcoin, como ya lo dijimos en la sección de precios, está por encima de los $22.000, y lo cierto es que esta situación no da ventaja a todos aquellos países, o la nación centroafricana, que también hace unas semanas atrás anunció que asumía Bitcoin como un legal tender, al igual que El Salvador. Esto nos hace ver que de alguna manera El Salvador no es el único país pues que tiene una situación comprometida, en este caso, bueno, por el tema de estos 2.301 Bitcoin, que en sus reservas en criptomoneda pues pasaron de $101 millones a 50 millones, ¿no? Evidentemente, y esto es algo que hay que revisar desde el punto de vista de la política financiera, ¿no? A nivel de los países, porque bien hay que recordar el hecho de que no existe todavía teoría económica formal desde el punto de vista de la inclusión de un criptoactivo dentro de las finanzas públicas de un país. Como lo hemos comentado en este espacio en varias oportunidades, lo que está ocurriendo en El Salvador es un globo de ensayo, es economía experimental, es un experimento, bueno, bastante complicado, bastante riesgoso, de un país adoptar Bitcoin como criptoactivo, como un medio de pago formal, bueno, dada su volatilidad, ¿no? Quizás estaríamos hablando de otras cosas si hubiese sido el USDC, el BUSD o el USDT, que son criptoactivos estables, por ejemplo, ¿no? Pero el caso de que sea volátil, tanto para el bien, en términos de aumento de precio, que cuando el precio aumenta todo el mundo está contento, pero el mercado es el mercado, y hay momentos en los cuales hay o un bear market como lo que estamos viendo, o correcciones de precio, y si son muy largas en el tiempo, entonces bueno, ya la gente no anda tan contenta con el tema de los criptoactivos, ¿no? Y es un poco lo que hemos estado viendo en el caso de los países que están asumiendo cripto como formas de pago, ¿no? Pero bueno, hay otras naciones que no necesariamente están en esta situación por el uso de Bitcoin, ¿no? Más bien el Bitcoin en esos países está siendo pensado y visto como una manera de escapar a la crisis de sus propias monedas, ¿no? Que puede ser el caso de Argentina. Solamente, bueno, que en el caso de Argentina, bueno, es el segundo país de América Latina después de El Salvador con mayor nivel de riesgo. Cada uno ocupa el puesto número 1 y número 7 global. Y del continente le sigue Brasil con el número 11 y Costa Rica con el 16, luego Ecuador con el 19, Colombia con el 23 y México con el 25. Esto según datos del Fondo Monetario Internacional y cálculos del propio Steve Hanke. La Reserva Federal recientemente decía que, bueno, Argentina y Turquía tienen sus reservas en negativo y no soportarían un alza del tipo de interés, ¿no? Estados Unidos. Y de este modo, pues estas economías emergentes junto con El Salvador estarían entre las que tienen mayor probabilidad de incumplimiento de pagos de sus deudas, ¿no? Y bueno, esto es importante validarlo porque en definitiva estamos viendo una conexión real entre el mundo de los criptoactivos y evidentemente las economías de los países, ¿no? Bueno, ya a nivel de tomas de decisión de política. Vamos a dejarlo hasta acá y bueno, ya venimos en la próxima parte, la última parte de cierre y el cierre del tema en general, hablando de este tema bien importante y cuáles tendrían que ser las previsiones de esos países que desean participar en el mundo de los criptoactivos. Ya venimos. Una mesa para la actualidad económica. Mesa de análisis. En Fede Cámaras Radio. Y estamos de vuelta con Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Ya, bueno, pues en el cierre
de esta emisión, cerrando con el tema que estamos desarrollando desde la parte anterior, que tiene que ver con esa previsión de riesgo y posibilidad de default de Argentina y de El Salvador, en términos de la opinión de Steve Hanke y los datos pues, que de alguna manera presenta Visual Capitalist con información de Bloomberg, ¿no? Y lo cierto es que, como lo hemos dicho en otras oportunidades en este espacio, no hay un marco teórico, conceptual, desarrollado, de aplicación, a nivel de experiencia, sobre el uso de criptoactivos por parte de gobiernos del mundo. Eso no existe todavía. Y lo importante de este comentario es que todo lo que estamos viendo por parte de los países que han asumido cripto o forma de pago a nivel de su legislación, en el caso que sea Bitcoin, por ejemplo, con criptoactivo volátil o cualquier criptoactivo que dependa del mercado, bueno, pues en la medida en que efectivamente esté conectado con el mercado, no como otros proyectos gubernamentales que tienen factores de corrección y de manera discrecional se asignan los precios, bueno, pues su economía estará mayormente o en menor grado de riesgo, tanto y en cuanto dependa un porcentaje mucho más grande de la volatilidad de ese precio de mercado. En este mercado bajista, bueno, cuando los precios iban bien, todo el mundo estaba contento, y ahora cuando los precios están a la baja, bueno, y se ha mantenido en el tiempo esta tendencia, bueno, ya no vemos tanta gente animosa a nivel de los medios, pues incentivando a otros a buscar. Más bien muchos están, y lo vemos en el comportamiento de mercado cuando revisamos con el paso del tiempo la cantidad de Bitcoin y de los principales criptoactivos volátiles que están disponibles, una gran cantidad de liquidaciones, por el tema de que muchas personas lo buscan, fondos de inversiones y empresas, ya no los gobiernos, como una vía para especular y generar ganancias rápidas, ¿no?, en el corto plazo. Pero ya que no necesariamente esto está ocurriendo, entonces muchos están liquidando sus posiciones en el corto y en el largo, incrementando la oferta y haciendo que también el precio por esta vía siga hacia la baja, ¿no? Hasta ahora estamos viendo ciertos niveles de recuperación. Sin embargo, esto nos está mostrando el gran grado de dependencia que existe entre el mundo de los criptoactivos a nivel de su realización en términos de dinero fiat y los mercados tradicionales, ¿no? Si las monedas de los países en los cuales los proyectos criptos luego se van a verificar en términos de intercambio a nivel del sistema financiero tradicional, esas monedas están sufriendo, bueno, pues muchos de los inversionistas y especuladores de precios estarán decidiendo si colocar o no parte de su esfuerzo medido en estos criptoactivos. Distinto el caso de los países, cuando un país crea legislación tomando en consideración que debe existir un plan nacional, tomando en consideración que debe existir unos lineamientos de política económica, tomando en consideración que tiene que haber una política económica y que desde el punto de vista técnico se deberían estar tomando decisiones para alcanzar los equilibrios lo más rápido posible entre el mercado interno y después con el mercado externo. A nivel de este gran trabajo en simultáneo, esa estructura económica, si contempla el tema de los criptoactivos, bueno, en principio debe tener un marco legal transparente que permita saber cuál es la usabilidad y sobre todo cuál es la posición que va a tener esto dentro de las finanzas públicas. Por ejemplo, un país como Venezuela es muy abierto al uso de los criptoactivos. Existe un token gubernamental, el Petro, el cual no necesariamente hemos visto siendo protagonista en las últimas semanas, pues en los últimos meses del acontecer económico nacional, sigue estando ahí, existe. Sin embargo, el mercado de los criptoactivos en Venezuela se mueve más de la mano de los criptoactivos volátiles y algunos criptoactivos estables, ¿no? Tanto y en cuanto la legislación venezolana ha permitido pues la creación de un marco que le permite, no solamente desde el punto de vista de las empresas operar a nivel de tener una licencia o no, sino también del registro de operaciones a través de un marco de regulación contable, ¿no? Tanto para el sector público como para el sector privado, en términos generales. Entonces, lo importante que está detrás de esto es que todo gobierno que en definitiva vaya a asumir una postura a favor del uso o inclusión de criptoactivos dentro de su propia economía, tiene que tomar en consideración, evidentemente, los riesgos que está detrás de la inclusión de estos, sobre todo ponderando el riesgo que está detrás de la proporción del uso de estos criptoactivos que son volátiles dentro de sus finanzas públicas a nivel de la economía. Porque lo cierto es que, distinto a la moneda de curso legal de un país, un gobierno no puede tomar la decisión sobre si restringe o expande el nivel de liquidez de un criptoactivo. Eso depende del mercado.
y no puede asumir de manera discrecional, pues si el precio aumenta o disminuye, porque también depende del mercado, o sea, está fuera de su poder y de su alcance a nivel técnico y teórico, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el tema que está detrás de la inclusión o no de criptoactivos dentro de las economías de los países pasa por el hecho de reconocer que si bien pueden tener una utilidad muy interesante dentro del marco de lo que se conoce más específicamente como la criptoeconomía, que está dentro de algo que se conoce como economía blockchain y que eso está dentro de algo que se conoce como economía digital, si bien pueden tener un protagonismo y una actividad interesante para revitalizar los medios de pago, acelerar las transacciones y las operaciones, no necesariamente se convierten en la panacea para resolver todos los problemas históricos que pueden tener o estructurales que puede tener un país, ¿no? Vale decir desempleo, inflación y pobreza, ¿no? Al final de cuentas, el uso de los criptoactivos dentro de una estrategia económica serán más o menos útiles en la medida en la cual esa estrategia económica vaya orientada a corregir los desequilibrios y que el uso de estos criptoactivos por sobre o junto con la moneda de curso legal e incluso divisas, todo esto bajo la lógica de las plataformas digitales, tengan un uso conocido y entendido para lograr un objetivo predeterminado. Eso es muy importante. Muchos de los países que están en los actuales momentos avanzando en sus leyes cripto todavía no tienen claro de qué manera esto puede impactar dentro de su actividad económica. Lo que sí sabemos es que el sistema financiero siempre va a estar en acción porque al final de cuentas las plataformas de intercambio exchange o las plataformas P2P necesitan de las plataformas bancarias de los países nativos para poder hacer sus operaciones, por un lado en moneda de curso legal, para luego poder hacer la operación en criptoactivo. Entonces todavía hace falta mucho por ver y precisamente las apuestas de algunos países son bastante arriesgadas en términos de incluir los criptoactivos dentro de sus finanzas a nivel económico en términos generales. Por eso es tan importante terminar de crear una estructura a nivel de las finanzas públicas que nos den más luces sobre qué sentido puede tener y de qué manera se puede gerenciar esto de forma eficiente, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta nueva edición de Mesa de Análisis con Aaron Olmos, recordando que llegamos a ustedes gracias a la Coordinación General de Yubiri Quintero, la Jefatura de Producción Yayan Duesa, en la coordinación de este espacio Sube Rodríguez, en la producción Rafael Sáez, en la Jefatura Técnica Elvis García y en el control técnico Alex Orozco. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @FedeRadioB, tanto en Instagram como en Twitter. Pueden seguir en mis redes sociales como @AaronOlmos, Aaron con doble A, en Twitter y @AaronOlmos1 en Instagram. Y recuerden siempre descargar el aplicativo para su teléfono inteligente y pueden escuchar la buena programación, la mejor programación que tiene la Digital de Economía y Negocios Fede Cámaras Radio para todos ustedes. Así que bueno, los esperamos en una próxima edición y muchísimas gracias por su atención. Fede Cámaras Radio presentó Mesa de Análisis.